Tenemos el privilegio de estar a los pies de Jesús, oyendo su voz, oyendo su enseñanza, oyendo su palabra. Tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo que nos revela, nos habla, nos enseña, nos instruye. El autor de la palabra, el Espíritu Santo de Dios. Para nosotros no es un libro nada más de histórico, para nosotros es el libro de la vida. Y vamos a orar para que Dios nos hable esta mañana. Bienvenidos a esta reunión, hermanos. Bienvenidos a este tiempo virtual y damos gracias al Señor. Dios, estamos delante de tu presencia en tu casa. La casa de mis hermanos es tu casa, donde están reunidos, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tu misericordia, Señor. Grandes cosas has hecho en nuestra vida, Señor, y estamos alegres, dice la palabra. Has manifestado tu gracia, tu misericordia, tu amor, tu ternura, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre. Nuestro corazón te agradece todo, Padre. Dice tu palabra que todo don perfecto viene de ti. Toda bendición, toda provisión, todo gozo en el Espíritu, toda palabra de fortaleza, toda alabanza que sale de nuestra boca, Señor, tú la recibes, Señor. Te damos gracias esta mañana en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí en Lucas capítulo 10, la palabra nos menciona una inquietud y un deseo de Jesús de pasar tiempo en la casa de sus amigos, en la casa de Lázaro, Marta y María. Tres jóvenes, tres personas que vivían en ese hogar. Y yo quiero que te imagines esa escena cuando Jesús entra a la sala de esa casa. Dice: aconteció que yendo de camino, estoy en Lucas capítulo 10, versículo 38, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La palabra dice que eran amigos, se conocían. Por eso cuando Lázaro muere, Jesús va hasta la tumba de Lázaro. Pero dice aquí que tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El Señor entra a esa sala, se sienta a descansar en esa sala. María, al verlo, va y se sienta tal vez en el piso, no lo sé, pero a los pies de Jesús. Y dice la palabra: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo a Jesús, al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Los afanes y los trabajos de la casa yo creo que no terminan nunca. Y dice aquí que respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, no se va a acabar el trabajo, no se van a acabar los compromisos, no se va a acabar. Pero, dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estar oyendo la palabra, las instrucciones de Jesús. Y dice que mientras el corazón de Marta estaba afanado, mientras estaba preocupado, y había una buena razón también para que Marta estuviera afanada, porque estaba preparando la comida para Jesús. Pero Jesús dice: hay cosas más importantes. Vemos a Jesús instruyendo a María, llevando la palabra, y el día de hoy Jesús sigue hablándonos a través de la palabra del Espíritu Santo, nos sigue instruyendo.
Y el mejor momento o el tiempo más bien invertido es el tiempo que escuchamos la voz de Dios. Y por lo regular son instrucciones, por lo regular son mandamientos, por lo regular son preceptos, por lo regular Él nos está enseñando a vivir esta vida. Entonces toda la palabra tiene que ver con eso, con instrucciones para vivir de acuerdo a su palabra, sacarle provecho a esta vida que solamente se vive una sola vez. Y vemos que el mismo Dios nos dice a los adultos, hombres y mujeres, que instruyamos a los jóvenes. Por ejemplo, las mujeres adultas deben instruir a las mujeres jóvenes. Quiero leerte en Tito capítulo 2, un libro que casi no consultamos. Tito capítulo 2, versículo 3 dice: las mujeres mayores asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas de corazón, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, le dice el Señor a Tito, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Le está hablando al siervo de Dios. Instruye para que caminen en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Instrucciones. Siempre el Señor nos va a mandar a instruir. Nosotros le llamamos discipulado, también es un entrenamiento, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra. Moisés, por ejemplo, lo vemos cerca de Josué o Josué cerca de Moisés, porque Dios tiene sus planes. Moisés tenía un hermano, Aarón, y el que sustituye a Moisés no es Aarón, es Josué, porque era un joven que estaba siempre cerca de Moisés, estaba en el templo. Cuando Moisés entraba al templo, ahí estaba Josué, era su sombra. Y Caleb, pero Josué fue el que tomó el lugar de Moisés cuando Dios llamó a Moisés a su presencia. Vemos a un Abraham que entrena a su sobrino Lot. No solamente le enseña a sostenerse, a tener rebaños, a económicamente tener solvencia, no, también su sobrino Lot lo vio levantar altares, lo entrenó. Y cuando nace su hijo Isaac, que por cierto fue ofrecido en el altar, lo entrenó. O sea, los padres tenemos que entrenar a nuestros hijos. Y vemos a un Isaac ya cuando crece, ese hijo que fue entregado en el altar, pero que Dios le llama y le bendice, ¿verdad? Con hijos. Isaac bendice a Jacob, que después se llamó Israel, ¿verdad? Y vemos en el Nuevo Testamento un Pablo instruyendo a Timoteo y le llama hijo, porque es su hijo espiritual. Y vemos a un Jesús con sus discípulos, de los cuales destacan Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Marcos, que son los que escribieron los evangelios. Bien. Dice 1 Timoteo, estoy hablando de la instrucción, de sentarse a los pies de Jesús, de capacitarse, discipularse para servir a Dios. Dice 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Joven, ve a los adultos como padres. A los más jóvenes
Ustedes adultos véanlos como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con todo respeto y con toda pureza. Ese es el ambiente de la iglesia, ¿sí? Respeto, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero, a ser piadosas para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El tiempo ha pasado, hay barreras generacionales, este respeto a los ancianos se ha acabado, honra a los padres se ha terminado, y hablo en general. La iglesia es una excepción, porque estamos estudiando la palabra y tenemos que honrar a nuestros padres, obedecerlos. Pero esta barrera generacional ha roto muchos principios cristianos y se ha ido a un extremo. Estaba viendo que están anunciando un nuevo diccionario de millennials, ¿sí? De la onda, palabras nuevas, términos modernos, y tiene que ver mucho con la tecnología, ¿sí? Y esto marca su mundo a los jóvenes. Esto que está en la palabra pareciera que son de los tiempos de nuestra abuelita y de los tiempos ya pasados, pero Dios dice: instruye a tus hijos, respeta a los ancianos, a las ancianas, a las viudas, que haya respeto en la casa de Dios. Varones, respeten a las jovencitas como si fueran sus hijas o sus hermanas. Y pues lo digo porque esta barrera generacional, este tiempo difícil, pues los jóvenes ya tienen su mundo marcado, ¿sí? Y en cierta forma yo viví esos cambios sociales, esas protestas masivas que vemos en las calles, ¿verdad? Pues están hablando de lo que los jóvenes quieren. Pero digo que yo viví en los 60s esos cambios sociales. Yo era un adolescente y era el tiempo de los rebeldes sin causa. Nuestra música, ¿verdad? La teníamos como nuestra, la forma de vestir, la forma de hablar, palabras de onda y todas esas cosas. Y eso te lleva a ver la vida de una forma muy particular. Y este libro lo vemos entonces como muy arcaico, ya como muy fuera de onda. No se adapta a mis pensamientos, no se adapta a mis caprichos, no se adapta ni me aprueba. Una rebeldía contra los padres, está fuera de onda. No va de acuerdo. Y esta vida de desobediencia y de rebeldía, pues lleva a la muerte. En mis tiempos recordamos lo de Tlatelolco, como recordamos muchas cosas más, pero en estos tiempos también hay desaparecidos, hay muertes masivas, hay situaciones muy difíciles. Pero a Dios no le importa que esté de moda o qué pensamiento tenga el joven moderno. Dice la palabra categóricamente: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra seguirá siendo vigente para dirigir, para consolar, para instruir, para salvar. Sigue siendo vigente la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque es Dios el que nos da esa pauta. Y yo quiero que veamos, por poner un ejemplo, si me acompañas al primer libro de Reyes, vamos a ver a un David, el rey David, hablando con su hijo Salomón, en los tiempos en que le da las últimas instrucciones. Primero de Reyes, capítulo 2, dice en el versículo 1: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, no dice sugirió, dice ordenó a Salomón su hijo diciendo:
Yo sigo el camino de todos en la tierra, pero tú esfuérzate y sé hombre, no macho, sé hombre. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Dale la espalda al pecado, camina en santidad. Eso es ser hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo, no en algo, en todo, ¿sí? Lo que emprendas, en todo lo que hagas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Instrucciones que da un padre a su hijo, tratándose de los últimos momentos de David. Y esto es importante entenderlo, porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y los consejos que damos, máxime si son apoyados en la palabra, porque no queremos nada malo para nuestros hijos, tienen autoridad. La palabra tiene autoridad. Y lo que Dios promete, lo hace. Primero de Crónicas 22:6 dice, tratándose del mismo asunto: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Sabemos que David deseaba edificar el templo del Señor, pero aquí dice la razón por qué no lo hizo David. Dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Me hubiera dado mucho gusto, hubiera sido el sueño realizado. Mas vino a mí palabra de Jehová diciéndome: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra. Delante de mí. Y Dios le dijo a David: he aquí nacerá un hijo. Dios siempre tiene propósitos para cada uno de nosotros, no porque se trate de Salomón o de David. Cada que Dios permite o envía un hijo a un hogar, a una familia, tiene un propósito. Fíjate lo que dice aquí. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, he aquí que nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Primero de Crónicas 22:9. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y vuelve a tomar la palabra David con respecto a su hijo. Le dice: hijo, Jehová esté contigo. Esa es la bendición. Y seas prosperado y edifiques casa a Jehová, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Si tú la guardas, si tú obedeces, serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Palabras de un padre a su hijo, palabras de bendición. Le recuerda que hay un propósito. Y nosotros como padres tenemos que decirle precisamente eso a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Dios te hizo con un propósito, hijo. Te dio inteligencia, te dio sabiduría, te dio dones, habilidades.
Por lo tanto, si tú caminas conforme a la palabra de Dios, en obediencia, en respeto, observando cada indicación de nuestro Dios, tú serás bendecido. Y Salomón empezó a entender la responsabilidad. Hay una parte donde dice David, y en el caso de Moisés también, la obra no es pequeña, la obra es muy grande, la responsabilidad es muy delicada. Señor, pon gente que le ayude, porque mi hijo está todavía joven y es un paquete muy grande. En el caso de Moisés, en el caso también de los grandes siervos de Dios, siempre Dios pone un equipo, forma un equipo. Busca gente, ¿sí?, de buen testimonio, gente madura, gente con llamado para liderazgo, y armen el equipo. Bien. Hermanos, ¿por qué Salomón? Sabemos que Absalón, el hijo de David, le dio golpe de estado, lo deshonró. David estaba en su palacio y en el camino Absalón detenía a la gente que venía a pedir consejo del rey. Le decía, ¿sabes qué? Mi padre ya está viejo, ya no le cae el 20, ya se le van las cabras. Pero cuéntame a mí tu problema, yo voy a ser el próximo rey. Eso dijo Absalón. Por eso Dios escogió a Salomón, desde el vientre de su madre. O sea, Dios tiene un propósito. Y nosotros tenemos que entender esto, que no debemos traicionar la fe, que debemos caminar en obediencia a Dios, que debemos nosotros entrenar a nuestros hijos, los que somos padres, y los hijos deben someterse a Dios a través de los padres. No es que tu papá sea un aguafiestas, sea chicotito, no. Lo que nosotros debemos entender es que Dios pone autoridad. La autoridad en una aula de enseñanza, en el salón de clase, es el maestro y un director, por supuesto. Guardan el orden, instruyen, enseñan, y los alumnos tienen que guardar respeto, porque la enseñanza, todo está volcando a aquel maestro todo lo que ha aprendido en su vida, para que tú, joven, aprendas también a caminar por este camino, y sobre todo en la profesión que te estás preparando. Hay autoridades, aquí dice la palabra, que hay autoridades que Dios puso, que el hombre no tiene autoridad propia, que toda la gente que ejerce autoridad es porque Dios se la dio al policía de la esquina, al presidente municipal, al gobernador. Que abusen es otra cosa, pero Dios es el que ha dado la autoridad. Y pensando en esto, hermanos, me llegó a las manos un decálogo, ¿sí?, 10 puntos de un pastor anciano que le habla a su congregación, como el padre le habla al hijo. Y digo, me llegó a las manos y digo, está muy bonito, porque esto tiene que ver precisamente con un pastor que ama a su iglesia y que desea transmitir, que desea lo mejor para su congregación. El del decálogo, el primer punto dice: no abandones la carrera de la fe. Por difícil que te parezca, vence obstáculos, resiste, porque al final de la meta está el Señor para coronarte, porque la palabra dice: sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Primer punto: no abandones la carrera de la fe. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, camina ese camino. Cristo es el camino. Y dice la palabra: y por torpes que seamos, no nos vamos a perder. Lámpara es a mis pies tu palabra, está iluminado ese camino. Así como en el desierto en la noche había una antorcha encendida y en el día había una nube que los guiaba. Cuando tú tomas la palabra de Dios, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No abandones la carrera de la fe. 2. No abandones el altar de la oración. Allí en tu rincón favorito has peleado grandes batallas.
has llorado pidiendo misericordia y has elevado las más bellas alabanzas que han rodeado el trono del Señor. Adelante con tu adoración personal, íntima y congregacional. No abandones el altar, porque ahí tú has llorado, ahí has clamado, ahí has pedido misericordia y Dios nunca te ha fallado. 3. No dejes de congregarte, sé constante, involúcrate en el servicio a Dios y a la congregación, ejerciendo tus dones. Recuerda, hazlo por amor, porque al hacerlo a tu prójimo, lo haces a Dios. No dejes de congregarte. Ahorita hay el peligro de pensar que no hay necesidad de congregarse si yo desde mi cama tomando el desayuno puedo estar escuchando el mensaje por medio de las redes. Y no es el método de Dios. Definitivamente se necesita la presencia, ¿verdad? Estar juntos, el servicio presencial. Jesús tocaba a la gente, saludaba a la gente, le movía el corazón porque quería tener contacto con la gente. O sea, el modelo original es que nos congreguemos en el momento que Dios nos dé la luz verde en el semáforo, pues estaremos, ¿verdad?, nosotros congregándonos, pero no dejes de congregarte. 4. Mantén tu altar familiar. Si eres padre de familia, eres sacerdote de tu casa. Tu esposa, la ayuda idónea. Mantén la luz encendida de la palabra, la llama encendida de la fe, y siempre los ángeles acamparán permanentemente alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Y si eres joven, si eres soltero, si eres joven, participa, acompaña, ama ese altar familiar, porque algún día tú serás padre y serás sacerdote de tu familia. Entrenamiento. 1. No abandones la carrera de la fe. 2. No abandones el altar de la oración. 3. No dejes de congregarte. Y 4. Mantén el altar familiar avivado. 5. A los que estamos casados y a los jóvenes que se vayan a casar, dice: sé fiel a tu pareja, huye de las pasiones y de las tentaciones que destruyen el hogar y la familia. Mantente fiel a tu pareja, a la esposa que Dios te dio, al esposo que Dios te dio. Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra, porque la tentación destruye. Cuando cedes a la tentación, esto destruye a la familia y destruye el hogar. 6. La única manera de prosperar económicamente es sembrando a través de la ofrenda y el diezmo. Sé fiel, recibe la bendición, testifica de las bendiciones de prosperidad que Dios te da y enseña a tus hijos a ser honestos y fieles a estos principios. Hay un tema que no lo hemos dado, pero hay 3 tipos de prosperidad. Vamos a hablar después de esto. Pero quiero decirte nada más, te adelanto esto: hay prosperidad económica sin la bendición de Dios y se convierte al último en una maldición. Pero la prosperidad de Dios no solamente es la multiplicación de los panes y los peces, sino que es algo que te trae paz, algo que disfrutas y que esa economía no te hace daño, ni te aparta del Señor. Al contrario, hay gratitud en el corazón. 7. Comparte tu fe a otros, no cierres tus labios. Dios pone gente cerca de ti para compartirles la salvación. Obedece al Señor en esto, porque hermosos son los pies a los ojos de Dios cuando compartes tu fe.
Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, las buenas nuevas, dice el Señor. Tenemos que compartir, hermanos. Tenemos que compartir, y Dios pone gente necesitada, gente que está cerca de nosotros, pero necesita esa palabra. 7. Mantén el gozo del Señor, no importa tu edad, la edad que tengas, es el bálsamo para las penas y la tristeza, y es la fortaleza que da la victoria ante cualquier lucha y adversidad. Mantén el gozo del Señor, porque en el gozo está la fortaleza. Cuando nos rebasan las preocupaciones, el estrés, entramos en un tiempo de desánimo, de tristeza, de preocupación, pero Dios, en medio de esas necesidades, y lo estamos viviendo a través de esta situación de la pandemia, nos ha fortalecido, hermano. Yo sé que llega la preocupación, ¿qué voy a hacer mañana? Y ya mi empresa va a cerrar, o ya nos liquidaron, en fin, yo lo sé y sabemos cómo está el mundo. Pero, hermano, en medio de esa necesidad, Dios manda el cuervo con el alimento. Dios manda el aceite a través de, como lo hizo con Elías, con la viuda. Dios manda el pan del cielo. Dice, si las aves de los cielos no trabajan y guardan graneros, y Dios les alimenta. Si las flores del campo las viste con una belleza especial en su vestido, ni Salomón con todo su dinero se vistió de esa manera. Bien, necesitamos tener esa fe. No traiciones tu fe, mantente de pie, no dobles tu rodilla ante nadie. Daniel arriesgó su vida al desobedecer el decreto del rey de inclinarse a su ídolo. Y Cristo dijo, solamente a mi Dios adorarás, solamente delante de Él te inclinarás y solamente a Él servirás. Ser fieles, hermano, en el nombre de Jesús. Deja un legado a tu generación y a la generación futura. Y esto tiene que ver, hermanos, con el ejemplo que vemos y cuánto amamos a Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Evangelio de Jesús? Cristo dio su vida por ti. Cada día vamos alcanzando un nivel mayor de amor hacia nuestro Dios y esperamos llegar a amarlo tanto que no nos importe dar la vida por Él. Ese es el nivel de amor que Él merece. Dice la palabra en Apocalipsis. Hay una parte donde dice que hay unos jóvenes que salieron de la tribulación. Gente que no dobló sus rodillas a ningún ídolo. Gente, jóvenes que fueron mártires precisamente por el Evangelio del Señor, por su fe. No traiciones. Y el punto 10. Deja un legado generacional que trascienda tu testimonio a los hijos de tus hijos, hasta la 4ª generación. Y la pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado cuando ya no estemos en este mundo y hemos dejado el ejemplo, hemos dejado o un buen ejemplo o un mal ejemplo? Claro. Pero lo que Dios dice aquí, Dios le inspira a David y le dice a Salomón, hijo mío, tú serás el que edifique casa a Jehová. Guárdate, afírmate en el trono de su reino, sé fiel hasta la muerte. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y no faltará en las futuras generaciones quien se siente en el trono de David. O sea, David ya no vive, ya no existía, ahora es Salomón,
Pero dice, no faltará a las generaciones futuras quien ocupe ese lugar. Qué lindo es saber o pensar o estar seguros de que si ya no estamos aquí, Dios seguirá bendiciendo el apellido, la sangre, las generaciones futuras, porque nosotros hemos bendecido hasta la 4ª generación. Siempre que oramos, hermanos, tú lo haces, oras por tus hijos, si son niños, son jóvenes, adolescentes, gloria a Dios. Los que tenemos hijos casados oramos por nuestros nietos, y en el caso de mi esposa y yo tenemos bisnietos y estamos orando, y Dios nos ha permitido ver esa 4ª generación. Pero hermanos, es la bendición que Dios dejó para que nosotros la ejerciéramos, y es la bendición sacerdotal. Dice así, y esto es para que lo digas a tus hijos, los bendigas, les guardes, pongas cerco de protección de ángeles. Dice Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, las futuras generaciones, con esta oración los vas a bendecir. No que sea mágica las palabras que están aquí, no. Tenemos que decirlo de corazón y con nuestras propias palabras. Pero este es el sentir de Dios, la esencia de esta bendición. Dice, Jehová, hijo mío, hija mía, te bendiga y siempre te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y siempre tenga de ti misericordia, porque así es nuestro Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Damos gracias a Dios. Bendice a tus hijos. Guárdalos y cúbrelos con la oración, porque los tiempos difíciles están. Manifestaciones de jóvenes, precisamente nos damos cuenta que en esas manifestaciones muestran lo que su corazón quiere. Esas manifestaciones de protesta, masivas, públicas, manifiestan su corazón. Quieren libertinaje, quieren hacer lo que sea, hay anarquismo, hay muchas cosas en sus demandas, y hermano, eso no va con la palabra del Señor. Nuestros hijos son la excepción de la regla. Nuestros hijos son la luz del mundo. Nuestros hijos están siendo preparados para estos tiempos difíciles como el ejército fuerte de Jehová. La iglesia de Jesucristo está en el salón de belleza, preparándose y embelleciéndose para encontrarse con el amado y celebrar las bodas del Cordero. Esta es la iglesia que Dios viene a buscar, la novia que Dios viene buscando, que es la iglesia sin mancha y sin arruga, preparada para la boda del Cordero. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos llamado a tu camino. Gracias, Señor, por habernos hablado con amor y perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y gracias, Dios, porque tienes propósitos claros para cada uno de tus hijos, para cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Te damos gracias, Señor, porque la luz de Jesús ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Y alcanzamos la felicidad que en el mundo piensan que es el dinero, que en el mundo piensa que son los placeres, Señor. La felicidad es tener paz contigo. La felicidad es tener, Señor, tu presencia en nuestra vida. Aunque nos hablen o nos digan o nos critiquen de fanáticos, la paz que tú nos das el mundo no la puede dar. Y la forma de ver la vida que tú nos has enseñado, el mundo no la puede entender. Señor, gracias, Padre.
Bendecimos la congregación, bendecimos las personas que nos ven en esta mañana. Arelis, Oastes, Sandy, Dios te bendiga junto con tu familia. Rocío Regino, Dios le bendiga. Evelyn Rosillo, hermana María Elena, siempre atenta. Dios la bendiga, hermana, y a su familia, a sus hijos que están en el sector de la medicina. Y a Natán Suaste, Dios les bendiga. Gracias te damos, Señor. Bendecimos con esta bendición de Abraham nuestra congregación y nuestros hermanos que nos están viendo en todas partes. Gracias, Señor, allá en el país de Perú, Señor, que están en situaciones políticas, que se establezca ese gobierno y que haya paz, Señor. Nuestros sobrinos que están en los Estados Unidos, bendícelos también, Señor. Gracias porque se conectan y porque sabemos que también están recibiendo la palabra. A ti sea dada la honra y la gloria, Señor. Cierra tus ojos, hermano. Imagínate a Jesús entrando a la casa de María y de Marta. Con esa confianza se sentó y permitió que María estuviera escuchando la palabra directamente del Señor. Cuando tú entras a tu aposento y cierras la puerta, el Señor te habla a tu corazón y a tu vida. Es el mismo Jesús y a través del Espíritu Santo nos revela la verdad, la enseñanza, nos da paz, habla de nuestro futuro, nos muestra el propósito que Dios tiene por el cual estamos en la tierra. Eso no lo compra el dinero, hermanos jóvenes, eso no lo compra nadie. La presencia de Dios y la paz que Dios nos da es un regalo del cielo. A Él se da la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.